En esta oportunidad analizaremos y calcularemos lo que es el alfa de Cronbach. Este índice nos ayuda a conocer la fiabilidad de lo que es un instrumento, pero ¿qué características tiene este instrumento? Este instrumento debe de ser de tipo escala Likert, es decir, que tenga respuestas como excelente, muy bueno, necesita mejorar. Otra de las características es que el grupo de preguntas que analizaremos con este alfa de Cronbach deben de buscar una nota, por decirlo así, o una puntuación total a lo que es una variable en concreto. En esta oportunidad tenemos 9 preguntas que se le han hecho a 9 personas en este caso. Acá podemos observar las 9 preguntas y pues las 9 respuestas. Entonces estas 9 preguntas tienen que estar relacionadas a un mismo tema. Ustedes han visto en algunas encuestas que vienen conjuntos de preguntas que están relacionadas al mismo tema. Es decir, que si queremos ver cuál es la percepción de las personas, por ejemplo, en cómo lo han atendido en un lugar, en una tienda, entonces estas 9 preguntas deben de medir o deben de buscar en la misma variable, que es la atención que han recibido en esa tienda. Es decir, no podemos preguntar cuál es la atención que se ha recibido en esta tienda con las primeras 2 preguntas y pues en las restantes preguntar sobre otro tipo de variable. En concreto, acá hay dos ítems que son como condiciones para poder aplicar este alfa de Cronbach. El primero es que este conjunto de preguntas o ítems deben de buscar o juntas deben de darnos una puntuación global. Es decir, entre mayores la combinación aditiva, pues eso significa que pues se está obteniendo una mayor percepción sobre la variable que se estudia. La segunda condición es que los ítems deben de ir en la misma dirección, y acá lo explico en un pequeño ejemplo. Digamos que en una pregunta dice me siento calmado, y si contesto 3, ¿qué significa? Pues que hay poca ansiedad. Entonces significa, porque en este caso la variable que vamos a medir con los ítems es ansiedad. Entonces, ¿qué significa? A más puntuación, menos ansiedad. Pero ¿qué tal si en el mismo grupo de ítems está esta otra interrogante? Me siento tenso, y la pregunta o las respuestas serían que si contesto 3, eso significaría mucha ansiedad. Entonces, ¿qué implica esto? A más puntuación, más ansiedad. Entonces significa de que los ítems no van en la misma dirección, no están midiendo lo que realmente estoy buscando, que es medir ansiedad. ¿Cómo se calcula esto? Pues realmente tenemos que usar la siguiente expresión. La siguiente expresión son 2 factores, donde estos factores incluyen a cuatro incógnitas. La primera es el alfa, K, V sub I y V sub T. ¿Quiénes son cada uno de ellos? El primero es la forma en que denotamos el alfa de Cronbach. K es el número de preguntas. V sub I es la varianza de cada pregunta. Y V sub T es la varianza total. ¿Cómo se calcula toda esta situación? Acá les he hecho estos cálculos. Vamos a ver cómo se hace en Excel. Entonces, para la primera pregunta, pues lo que tenemos que ocupar es la función var.s. ¿Por qué var.s? Porque es la varianza de la muestra. Ahí está también la función var.p, pero en este caso evidentemente no es la que hay que usar, sino que var.s, que es la varianza de la muestra. Vamos a usar el resultado de las 9 personas, pero solo para la pregunta 1. Entonces ese es el rango que ocupamos y coincide con el valor que ya estaba establecido. Es lo mismo para cada una de las preguntas. Ustedes pueden ver ahí que realmente coinciden los datos. Y le he puesto que solo muestro los decimales. Obviamente esto
puede dar más de 2 decimales, pero para manera de formato y de orden le he puesto solo 2. Ahora, para calcular la varianza total, esto de la varianza total tiene que ver con la puntuación que le da cada persona al conjunto de preguntas o a la variable. Entonces, la persona número 1 le ha dado una puntuación de 25. La persona número 3, por ejemplo, le ha dado una puntuación de 24 y así sucesivamente. ¿Cómo he calculado esto? Simplemente usando la función suma y pues tomamos cada una de las respuestas y vemos que evidentemente van coincidiendo. Ahí está, simplemente es eso. Ahora, la varianza total. La varianza total, vuelvo a ocupar la función var.os, pero ¿de quiénes? De las puntuaciones de cada individuo que ha proporcionado. Entonces acá tenemos que 17.194. Ya con esto es lo único que necesitamos para poder ver cuál es el alfa de Cronbach. Entonces acá tengo designado esta parte donde K son 9 preguntas, la sumatoria de B sub I, eso es la suma de las varianzas individuales. ¿Cómo lo puedo calcular? Nuevamente con la función suma, y sumamos o elegimos los valores respectivos de las varianzas individuales y nuevamente 4.5 coincide. Este valor de 17.19 es el mismo que hemos calculado por acá, la varianza total coincide. Ahora, ¿qué es lo que he hecho en este caso? He calculado los dos factores. Entonces, ¿de dónde surge este 1.125 y este 0.7382? Y ahora veamos cómo se calcula cada uno de estos factores. Yo le he llamado factor 1 y factor 2. El primer factor tiene que ver con el número de ítems. Entonces este resultado lo obtenemos el número de ítems entre, y abro paréntesis respetando la jerarquía de operaciones, y lo vamos a dividir entre el número de ítems menos 1. Vemos que obtenemos 1.125, coincide con los valores que ya estaban ahí anteriormente. Y ahora, ¿cómo se calcula el factor 2? Acá hablan de un valor absoluto, ya voy a hacer un comentario al respecto, pero el factor 2 es 1 menos la sumatoria de las varianzas individuales, que es 4.5, entre la varianza total. Entonces la varianza total la tenemos acá. Entonces veamos cuánto queda esto. 0.7382. Coincide con lo que tenemos antes establecido. Ahora, al multiplicar estos valores, nuestro alfa de Cronbach es 0.8305. Bajo el criterio que se maneja en la teoría, es que si el alfa de Cronbach es mayor a 0.8, estamos ante un test, un instrumento bastante estable, que mide lo que realmente queremos, y pues es bastante confiable y pues se puede usar, es decir, se puede usar para inferir la información que realmente tenemos. Básicamente esto es el análisis del alfa de Cronbach o el cálculo, y esto es lo que hacen los software como SPSS, R, y simplemente es este cálculo de varianzas. Ahora lo hago en Excel para que ustedes vean la lógica y comprendan la lógica de este cálculo, pero obviamente en SPSS, por ejemplo, solo con un par de clics obtenemos estos valores. Un último comentario: a veces el alfa de Cronbach puede ser negativo o inclusive mayor que 1. En el próximo video veremos uno de esos casos para ver qué es lo que sucede y qué es lo que hay que hacer en el instrumento. Si hay que quitar una pregunta, cambiarle el orden a las preguntas, o inclusive cambiarle los valores a las respuestas. Así que cualquier duda siempre coméntenla en el chat o en el Classroom.